¿Será que los jugos gástricos a esta hora generan un efecto, cierto? ¡Buenos días! Eso. Así es. Les voy a hacer una primera pregunta. ¿Ustedes se consideran viejos o jóvenes? Jóvenes. Jóvenes. Todos somos jóvenes. 84 ya es joven. ¿Sí? Eso. Esa es la actitud. Todos somos jóvenes. Pero la juventud empieza a los 20 años. Viene un periodo de infancia, formación, y a los 20 años que empieza la adultez, empieza uno a ser joven. Y cada día que pasa, entonces uno empieza a ser más mayor o más viejo. ¿Qué quiere decir? ¿Muchos de ustedes tienen hijos? ¿No tienen hijos? ¿Y quieren tenerlos? ¿Quieren tener hijos? Ya tuvo suficiente. Entonces, fíjense que los hijos, cuando tienen 25 años, se sienten viejos, porque se acuerdan de cuando estaban en el colegio y dicen, uy, cuando estaba en el colegio era mejor. Cuando los hijos se casan, que es a los 35, cuando se casan, entonces ellos sueñan hacia atrás y dicen, yo quisiera, cuando tenía 20 años, estaba más vital. O sea, se sienten viejos. Cuando tienen hijos, ¿cuántos hijos tienen hoy en día los hijos de ustedes? Mascotas, uno. Y el indisciplinado tiene dos. ¿Cierto? Ya no quieren tener hijos. Ya fácilmente uno ve que las mujeres a los 40 años están teniendo su primer y único hijo. Y se puede. Antes era más peligroso. Antes tenía uno que llevar, pues acuérdense sus papás. ¿Cuántos hijos tuvieron sus papás? 6, 10, 7, 4, 5. En mi caso, mis papás tuvieron conmigo 6 hijos y mis abuelos tuvieron 12 hijos. ¿Y usted sabe por qué tenían tantos hijos? Porque no tenían televisor y no estaba Pacheco. Y entonces Pacheco se creó Animalandia, todos los de aquí se deben de acordar de Animalandia, y entonces ya no podía uno dedicarse a la runchis. Y con el arrunchis viene otras cositas, ¿cierto? Entonces solamente tiene eso, que lleva a que cada vez hay más personas mayores. Ya no hablamos de viejos, hablamos de personas mayores, ¿cierto? Pero yo les voy a poner un reto. No hablemos de personas mayores, hablemos de jóvenes de avanzada edad. ¿Les gusta? Jóvenes de avanzada edad. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a ser jóvenes. Y acuérdense, la juventud se lleva y se va perdiendo hasta que llega a la tumba. O sea que va avanzando. Por eso hablamos de jóvenes de avanzada edad. Ustedes hoy, algunos tienen 50, otros tienen 60, otros tienen 70, pero van a llegar a vivir 100 años, más o menos. Mi esperanza de vida, la mía, son 108 años. Y bien vividos. Bien vividos. Hoy tenemos más personas octogenarias, muchos más. Y hoy tenemos mucho más personas centenarias. Claro, ahí viene el estilo de vida, que son los modelos de vida. Y cada vez los modelos de vida son mejores. O sea que cada vez estamos viviendo más años. En la época de mis papás, los abuelos vivían entre 50 y 60 años.
Hay casos específicos donde hay unos que vivieron 80 y 90. En el caso de mi papá, por ejemplo, mi papá falleció, acabó de fallecer a los 92 años. Y bien, lúcido, caminando, o sea, no cuidado, sino caminando. Requería unos cuidados. Y en mi caso, pues yo voy a vivir 108 años y mis hijos van a vivir 120 años. ¿Por qué? Porque cada vez, ustedes se dan cuenta que muchos de los de aquí se acuerdan qué hacían en la medicina para sacarle a uno un cálculo renal. Tenía una costura desde aquí hasta aquí, o de por aquí hasta por acá. ¿Cierto que era así? Hoy, ¿cómo lo hacen? Mire lo que me pasó a mí. A mí me sacaron 2 cálculos renales, uno de 9 milímetros y uno de 6, y no tengo ni un roto. Usaron uno de los roticos que tenía, entraron por ahí, llegaron allá con una, ¿cómo se llama eso? Con un tubito pequeñito. El tubito terminaba, en la parte de la terminación tenía unas tijeras, un rayo láser y una palita para recoger. Entonces, ¿cuánto se demoró eso? Mientras me aplicaron una anestesia local, no general, local, cuando yo me di cuenta, me dijo, mire el televisor, y yo veía cómo estaban disparando los rayos láser, y la piedrita en el televisor se veía más grande, empezó a desaparecer, y la palita cogió varios de esos y los sacó. ¿Y cómo lo sacaban? Lo sacaron por el mismo tubito que me dejaron una semana y los llevaron a patología. Terminó eso, me dijeron, váyase para su casa, y en una semana viene y le quitamos la sonda que me dejaron, y a la semana fui y simplemente me dijeron, ¿usted de quién es hincha? Yo dije, de Millos. Cuando dije Millos, ya me la quitaron. Así de fácil fue. ¿Por qué la dejaron? Porque pues obviamente para que no hubiera cicatrizaciones o coagulación. Y eso mismo está pasando con muchas de las cosas del ser humano. Entonces, les voy a poner una película futura. Imagínense que hoy ya hacen trasplante de rostro, ¿cierto? Si yo quisiera tener pelo, ya podría tener pelo. Me lo pueden quitar de una nalga, de la pierna, de lo que quiera. Me ponen el pelo o me ponen implantes, ¿cierto? Pero a mí me gusta, y a mi señora le gusta verme así calvito, porque me acaricia la totuma y dice que es un terciopelo, entonces, y yo me siento feliz, ella también. Pero ¿puede uno hacer eso? Las señoras, ¿se pueden quitar las arrugas? También, hay muchas que se las quitan. ¿Y qué va a pasar? Ya hay trasplante de corazón, ¿cierto? Hay trasplante de riñón. Entonces imagínense ustedes que en unos 20 años la piel va a poder sustituirse por piel transparente. Entonces, ¿qué sucede? Usted puede hacerse un trasplante de, por decir algo, por aquí queda el páncreas, el hígado, de hígado, ¡pum! Y se pone piel transparente, y el hígado se lo van a hacer de neón, o sea, de esas luces que en la oscuridad brillan. Imagínense uno en tierra caliente, sin camisa, con la piel así, en una discoteca y el hígado ahí bailando. Eso va a pasar. Eso va a pasar, porque hace 50 años no hay la evolución que ha tenido la medicina. Si uno quisiera hoy no tener gafas, no las tiene, lo operan. Y son operaciones muy ambulatorias. O sea, lo operan, pum, pum, para la casa. Una recuperación y ya, y listo. Eso está sucediendo. Entonces, por eso les pongo hacia adelante. Cuando yo era pequeñito, a mí me gustaba una película que se llamaba
Viaje al centro de la Tierra. Algunos de ustedes la vieron. Había otra que era Viaje al fondo del mar. Y otra que era Viaje a las estrellas. ¿Se acuerdan de todo? Del Doctor Spock, del de las... Eso ya estamos en eso. Ya estamos viajando en eso. Ya están haciendo viajes pagados, que si uno quiere comprar un ticket todavía vale mucha plata, se va para la luna, se va para un planeta. Entonces está corriendo muy rápido. Pero adicional a eso, quiero decirles que el calendario no perdona, o sea que los años van pasando. Entonces hay dos tipos de vida. La vida cronológica, que es cuando le dicen a uno, ¿usted cuántos años tiene? Entonces yo le pregunto, señora, ¿cuántos años tiene? 75. Ahora le voy a preguntar la vida biológica. Biológicamente, ¿cuántos años tiene? 40. Son dos cosas diferentes. ¿Qué hace la vida cronológica? Medir cuántos años, cuántos días van transitando. ¿Y qué hace la vida biológica? Es cómo se siente el cuerpo. ¿Y desde cuándo empiezo yo a manejar mi vida biológica? Cuando yo tengo más razón. Hoy uno encuentra que los jóvenes, hay muchos que ya no comen carne. Y la carne es sabrosa. Pero la carne tiene un factor contaminante que es la cadaverina. Y tiene unos efectos. Puede que en el corto plazo no pase nada. En el largo plazo sucede. Por eso es que cuando ya uno tiene avanzada edad, es joven de avanzada edad, le dicen, le prohíbo que coma chicharrón. Ya no puede comerse un chorizo, menos la longaniza, y son ricas, pero empiezan a haber unas restricciones. ¿Por qué no educamos la vida desde el inicio? Les voy a contar unas cifras para que tengan en cuenta esto y les voy a contar 4 modelos de vida. Y ustedes me dicen en cuál se retratan, por cuál pasar. Entonces, las primeras cifras que yo voy a ver aquí es simplemente para que veamos lo que está pasando en el mundo. Pero antes de eso, miren una persona mayor que dijo, saber envejecer es una obra maestra de la sabiduría y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir. Entonces, mire lo que pasa. Medio siglo nos llevamos para doblar la población mayor. ¿Y en Colombia qué va a pasar? Del 2020 al 2030 y 40 ya estamos doblando la población mayor. Ahora les doy unas cifras para que miremos cuántos somos los jóvenes de avanzada edad. Levanten la mano los que se sienten jóvenes de avanzada edad. Ahora, levanten la mano los que se sienten viejos. ¿Ustedes saben a qué se le dice viejo? ¿A la cédula o al mueble? Cuando el mueble ya está todo dañado y dice, ese mueble está viejo. Entonces no permitamos que nos digan viejos, porque nos están comparando con un mueble. Y estoy seguro que ningún hijo lo hace a propósito. Si no dice mi papá está muy viejo, pero lo hace con cariño. Pero hay que cambiar ese lenguaje. Por eso hablemos de jóvenes de avanzada edad. Obviamente la necesidad de asistencia aumenta. Por ejemplo, unos países como el África tardaron 100 años para que la población mayor se duplicara. Y obviamente también ha habido avance en lo que es enfermedades derivadas de la mente, porque nosotros mismos las creamos. Miren lo siguiente, voy a pasar en esto. ¿Cuánta gente es lo que llamamos nosotros los silver? Ya no vamos a hablar de los viejos, hablemos de los silver. Por eso está esta feria que se llama Silver Expo, que es para las personas mayores. Hay
637 millones de personas silver en el mundo. Aquí nos llevan, las mujeres nos llevan ventaja. Hay más mujeres que hombres. Y ustedes saben que hay más viudas que viudos, ¿cierto que es así? ¿Por qué será? Porque somos más juiciosas. Porque son más juiciosas, los hombres son más desorganizados. La mujer es más fuerte, la maternidad le genera más longevidad. Hay muchos efectos que en la mujer hace que la mujer dure más años. Entonces, cuando uno mira los centenarios, casi la mayoría de los centenarios son mujeres. Para que llevan, o sea que aquí hay varias personas. Si yo voy a llegar a 108 años, aquí hay varios que van a llegar a 110, 115 y 120. Pónganle la firma. En Colombia, miren lo que hay en Colombia. Lo sacamos con una referencia de cuáles son las personas que cumplieron la edad de pensión, o sea, 62 mujeres, 62 hombres, 57 mujeres. 7.400.000 personas. 7.400.000 son silver, somos silver. Eso está muy bien, está muy bien. Y esto, mírenlo con otra perspectiva amplia, y es, cada vez va a ir subiendo. O sea que cada vez vamos a tener más silver. Y no hablemos de más viejitos, más silver, porque silver se lleva con gusto. ¿Qué es lo que sucede? Que los procesos económicos, los establecimientos, ¿no?, se van a ir adecuando. Voy a preguntarles, les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes conoce en Colombia una discoteca para personas mayores? Una discoteca para personas mayores, de solo personas mayores, en Colombia. ¿Dónde está esa discoteca? ¿Dónde? En galerías. Aquí hay una en galerías que es solo para personas mayores. No pueden entrar jóvenes, ¿cierto? Cuando hablemos de esto, ¿qué quiere decir? Que las personas mayores tienen cada vez más espacios. Hace 20 años no concebían a una persona mayor en una discoteca. Hoy es más normal. En España, en la Vía 40, hay una discoteca donde para poder entrar usted tiene que ser mayor de 50 años. Si no tiene más de 50 años no puede entrar. Y ríanse lo siguiente, abre más o menos a las 5 y hay una fila de una cuadra para ingresar. Y van las personas solas, porque el 40% de las personas viven solas. Entonces, qué bueno que haya una discoteca en Colombia donde uno diga, vea, muestre su cédula, mayor de 50, pase. Cuando ustedes entraron, me imagino que les tocó mostrar la cédula. Y los dejaron pasar, ¿sabe por qué? Por la fecha de nacimiento. Si ustedes muestran una fecha de nacimiento del 88, les dicen, no, vaya, pague. Eso es importante que empiece a cambiar. Lo mismo, tenemos que hacer que haya un restaurante de personas mayores. Porque uno va a los restaurantes y es el restaurante donde come el joven, el niño, no sé qué. Entonces, las personas mayores requerimos unas dietas diferentes, más bajo en sal, algunos sin azúcar, dietas bajas en lácteos o sin lácteos, en fin. Entonces hay que empezar a generar esos mecanismos. Y esos mecanismos se generan, ¿saben cuándo? Cuando hay muchas personas consumiendo. Como cada vez van a haber más, quiere decir que esto va a empezar a desarrollarse. Y eso va a ser lo que se está empezando a impulsar en Colombia, que se llama la silvereconomía, o sea, la economía producto de las personas mayores o de los jóvenes de avanzada edad. Es los modelos de vida, y es que hay personas mayores que iban a entrar, pero tenían que entrar con una persona joven, la sobrina, la nieta, la hija, y entonces
Obviamente, cuando uno mira las personas mayores y las otras personas, son dos generaciones distintas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Uno podría, entiendo yo que aquí para entrar podía venir una persona acompañada. ¿No los dejaron entrar? Ok. Entonces ahí hay alguna información que no tengo clara. Pero lo importante de esto, ¿qué es? Que cuando uno es persona mayor, pertenece a una generación. Cuando son personas jóvenes, pertenecen a otra generación. ¿Y qué es lo que se está dando en el mundo? Que hay relaciones entre generaciones. Eso se llama la intergeneracionalidad o las relaciones intergeneracionales. Les voy a poner un ejemplo. España es un país mucho más longevo que nosotros y ha avanzado mucho en esto. Allá en uno de los pueblos, la mayoría son personas mayores, la mayoría. Pero como la mayoría viven solas, entonces, ¿qué hicieron? Hay una universidad y esa universidad es de personas jóvenes. Entonces, las personas jóvenes que van a estudiar a esa universidad van y viven donde están las personas mayores y hay una relación de intergeneracionalidad. Obviamente eso está regulado por el ayuntamiento, es decir, por las alcaldías, el equivalente a las alcaldías aquí en Colombia. Entonces, una persona joven que va a estudiar vive con una persona mayor que vive en soledad. Y la contraprestación es el acompañamiento entre esas dos generaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que es sumamente importante que reconozcamos que nosotros nos tenemos que relacionar con las otras generaciones. Así como ellos nos vienen entendiendo, porque no ha sido fácil que ellos nos entiendan, a ustedes les debió haber pasado lo que me pasó a mí. Cuando empezamos a usar celular, uno le decía al hijo, ven, explícame cómo uso el celular. Entonces dijo, entra porque ya listo, abuelito, listo, papá. ¿Entendió? El que entendió, entendió. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? No, pero explíqueme cómo, Coquito, vea, con el dedito. No, papá, pero es que me va a demorar mucho tiempo. ¡Qué pereza! Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Quiénes de los de aquí tienen celular? Levanten la mano. Bueno, ahora, ¿quiénes de los de aquí están usando redes sociales? Llámese Facebook, Twitter. Ya son bastantes. Ya son bastantes. Nos toca, pero fíjense que ya somos bastantes. Entonces ya hay cursos para personas mayores para que puedan usar la tecnología. Y ya hay tuiteros personas mayores. Y ya hay influencers personas mayores. Ya uno los encuentra. ¿Qué quiere decir? Que no nos estamos dejando atropellar por la tecnología. Claro, no fue fácil. No fue fácil. Acuérdense, los que están aquí, cuando usamos el primer celular, yo sí me acuerdo, era una panela, eso era un instrumento de defensa personal, porque un totazo en la cabeza, eso era así de grande, le sacaba uno la antenita y hablaba y, ¡aló! No se oye, ¡aló! No se oye. Y hoy, ¿cómo es el celular? Y entonces, que mi hijo está en Japón, mi hijo, ¿cómo está? Y lo ve ahí. No, que voy a pagar el mercado, paso el celular por ahí. O lo que es mejor, ya no el celular, paso el reloj por ahí. Ya no tengo que sacar la tarjeta. Entonces, como eso ha venido evolucionando y nosotros también compramos, hacemos mercado, nos ha tocado avanzar en esos modelos de vida. Probablemente en un comienzo pensábamos que era más fácil, yo que voy a usar celular. No, ¿para qué me regalan? No. Y al comienzo le regalaban a uno el que cambiaba el hijo, ¿no? Tome, papá, le dejo este que ya no lo voy a usar. Y era el flecha. Pero ahora ya cambió el tema, ya le voy a regalar a mi papá el último celular.
Y entonces empieza uno, ¿cuál es la ventaja de nosotros? Que tenemos mucho tiempo. Entonces podemos dedicarnos a toda la mañana a mirar por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y ya no nos da tanto susto. Ya no nos da susto. Antes nos daba susto. Acuérdense cuando se usó el primer cajero automático. Uno era con un susto y mirando que no hubiera nadie todavía. Metía la tarjeta y uno decía, ¿y ahora cómo? Y no sé qué, y no podía sacarla. Y cuando dio el primer fajo de billetes, ¿qué sintió el corazón? La alegría más grande. Y salimos y fuimos a contarle a toda nuestra familia. Hice el primer retiro en el cajero. Y cuando esos cajeros fueron a las regiones, conozco el caso del Chocó. La gente necesitaba retirar 50.000 pesos y hacía 5 retiros de 10.000 por usarlo 5 veces. Porque era un plan. Entonces iban allá los morenitos y hacían la fila, retiraban y volvían otra vez a la parte de atrás de la fila, otros 10.000. ¿Y hoy qué pasa? Hoy ya lo hacemos fácil. Hoy está en todas partes, está en los centros comerciales, está en todas partes. Y hoy no solamente se usa el cajero, se usa Nequi, que es por el teléfono, se hizo Tucash, todo. O sea, ya estamos en un mundo distinto al que teníamos antes. Voy a pasar para mostrarles aquí un tema que me interesa. Aquí. Este es el ciclo de vida de las personas. Y el ciclo de vida permite mostrar los modelos de vida. Entonces, cuando nacemos, de aquí más o menos hasta aquí, ¿cuál es nuestro modelo de vida? Formación, estudio. Y cada vez estudian más. Hoy en día no solo es una carrera, sino 2 carreras o 2 simultáneas, una especialización, una maestría, un MBA, etc. Entonces, los muchachos terminan estudiando hasta los 25 años, algunos hasta los 20, depende del estrato socioeconómico. Pero de aquí para adelante, perdón, es donde digo que empiezan los jóvenes, y aquí están los de avanzada edad. Mire lo que pasa, de aquí hasta los 50 más o menos, es un modelo de vida productivo. Entonces se dedica uno a producir, a buscar empleo, a cambiar de empleo, a hacer muchas cosas. Revisen la vida de ustedes y ustedes se echan para atrás y dicen, uy, sí, yo me acuerdo que yo trabajé tantos años en tal empresa. Y uno trabajaba muchos años en una empresa. Hoy le dice uno a un joven, ¿cuántos años espera trabajar en esa empresa? 1 o 2. ¿Y por qué no va a trabajar? Uy, qué mamera. Y a los 2 años ya están aburridos. Dicen, no, esta empresa qué aburrido, voy a mirar a ver para dónde me voy. Y cambian. Entonces, aquí empieza el modelo productivo. Y el modelo productivo es juventud, capacidad de hacer emprendimiento. Hoy se volvió emprendimiento. Hoy los jóvenes son emprendedores. Quieren hacerse rico rápido. Mire lo que pasó en una investigación. Se reunió un grupo de jóvenes y se les preguntó a los jóvenes, ¿a qué edad usted se siente viejo? ¿Saben qué contestaron? ¿Quién me dice? ¿A qué edad? ¿A los 30? ¿A los 50? ¿A los 100? Contestaron, a los 35 años yo ya soy viejo. O sea, ellos piensan que a los 35 ya no sirven. ¿Eso es cierto? Mírense ustedes a los 35 cómo estaban. Estaban enteros. Se imagina que a los 60 y a los 70 estamos enteros. Pues a los de 35 estaban, como dice el mecánico, con compresión en 130 todos los piñones. Full. Aquí, cuando empieza la etapa más cercana al retiro, a los 45 y a los 50,
empieza a cambiar el modelo de vida. Yo ya transité por la productividad, ya tuve hijos, algunos más sinvergüenza los tienen a los 45 o a los 50, pero esos son casos muy puntuales. Y empieza todo un proceso de un modelo de vida de preparación para el retiro. Yo creo que a ninguno de los que estamos aquí, me incluyo, nos prepararon para el retiro. Ninguno. Los que estaban trabajando, cuando cumplieron sus 60 años, sus 55, sus 62, le dijeron, se pensiona. ¿Qué le hicieron? Una fiesta a los de la oficina, no hay qué, y al otro día para su casa. Y muchos lo que hacían era volver a la empresa a ver que póngame algo a ver si le ayudo, o a tomar tinto, hasta que le dijeron, no, no venga que nos está quitando tiempo. A ninguno nos prepararon para eso. Nos llegó el retiro y nos cogió sin preparación. Aquí empieza a haber todo un proceso de preparación. Fíjense que antes del retiro hay 6.800.000 personas que están en la vía de prepararse para el retiro. 6, o sea, los que están en los 48, 49, 50, 60 años. Después son la cifra que dijimos, 7.400.000 son los que estamos ya en el retiro. ¿Qué necesitamos? Que estas personas tengan preparación y que tengan un modelo de vida para poderse retirar. Si están en una empresa, la empresa tiene que empezar a enseñar algo que se llama el plan sucesión. ¿Qué es el plan sucesión? Que yo pueda decir, si yo soy, por ejemplo, el jefe del departamento de compras, yo tengo que dejar formados a personas para que ocupen el puesto de jefe del departamento de compras. Pero eso no lo hago en un mes, ni lo hago en 2 meses. Me toca empezar 2 años antes a formar las personas. ¿Y cómo se hace eso? Hay formas fáciles. Algunos países lo hacen de la siguiente manera. 2 años antes de que la persona se retire, o en algunos 5 años, le empiezan a disminuir horas de la jornada de trabajo. Entonces, si yo trabajo 8, paso a 6. Y el siguiente año paso a 4. De manera que cuando se va a retirar, la persona está trabajando 2 o 3 horas. Y los otros ya asumieron. Entonces uno se puede retirar. ¿Y qué le pasa a uno? Que no le pase lo que le ha pasado a muchos de aquí. Que se pensionan el primer mes, o se retiran, el primer mes que les pasa, todos felices, ahora ya no voy a la empresa, tengo tiempo, y empiezan a enfermarse. Y en los primeros 4 años del retiro se dan las tasas más altas de suicidio de personas mayores en Colombia. Y también está pasando algo que también es triste, es que se empiezan a dar los divorcios. ¿Por qué? Porque la señora estaba antes 8 horas ahí en la casa y ahora 8 horas aguantándose a semana. Imagínense, 8 horas. Mi hijito no tiene que salir, lo mandan por el pan y se demora no sé cuánto, entonces se demoró el desayuno. Lo mandan por la cebolla y se demoró allá en la tienda echando, entonces el almuerzo se atrasó y entonces la pelotera, ya no me lo aguanto. Y la pandemia peor. En la pandemia me acostaba y le veía la cara, almorzaba y le veía la cara, echaba la siesta y le veía la cara. Imagínense, no estábamos preparados para eso. No estamos preparados. Hay que prepararse. ¿Y eso qué implica? Mire lo que les voy a contar. Como aquí hay un modelo de vida de preparación para el retiro, que requiere educación y conciencia, en esta parte que nosotros estamos viviendo de los 60, en mi caso hasta los 108 años, son 48 años más de vida, de aquí, a partir de que uno se retira. Pero ahí hay 3 modelos de vida. El primero, se retira uno y uno tiene que seguir siendo activo. ¿Qué quiere decir?
uno hace cosas. Y ahí están todas las charlas que le han dado de envejecimiento activo, de que tenemos que hacer ejercicio, de que tenemos que aprender a abrir la boca en dos sentidos: comer bien y pensar bien, para que la limpieza mental también esté presente, porque esa nos contamina. Entonces tenemos que estar activos, tenemos que tener relacionamiento. ¿Con quién es más fácil el relacionamiento más rápido? Con la familia, y después con amigos, pero no podemos olvidarnos. Entonces fácilmente uno ve en algunos centros comerciales donde hay cafeterías que uno ve grupos de personas mayores tomando café. Eso es relacionamiento, y seguramente hablan y arreglan el país, pero estuvieron haciendo relaciones, están activos. En esa etapa hay que estar sumamente activos, hacer ejercicio, por lo menos caminar 40 minutos diarios. Ya ahí estamos haciendo ejercicio, pero caminar, no caminar así viendo vitrina, no, caminar sostenidamente. Perdón, no es que eran 25 minutos, ahora son 40. Para mi gusto son 40 minutos. Sí, hay algunos que dicen que no, que camine 20 minutos entre 25, pero si uno logra caminar 40 o una hora, se vuelve súper activo, porque automáticamente se regula todo el sistema biológico. Y ustedes se van a dar cuenta que si uno tenía, ¿cómo se llama? Gastritis, se mejora. Si tenía reflujo, se mejora. Que el dolorcito de rodilla se mejora. Claro, hay que saberlo hacer, no es caminar así a la loca, porque puede tener consecuencias. Entonces, esta parte de aquí, que son los primeros 10 y 15 años, es actividad plena. Y ahí vamos a cuidar tres cosas importantes: cuerpo, mente y espíritu. Son tres elementos que tenemos que cuidar. Entonces fíjense que cuando llegamos a esa etapa, cuidar la mente es lo que le estaba diciendo. Aprende uno a hablar en positivo, nunca en negativo, en positivo, y todo se vuelve saludable. Hay un autor caleño que creó toda una teoría del hablar, y él me decía: dime cómo hablas y te diré tu futuro. Les voy a poner este ejemplo. Cuando uno tiene una noticia triste, ¿qué le pasa? Se pone uno triste, entonces el cuerpo se hace así, se enrolla, se cierra. ¿Y qué habla uno? En negativo. Muchas personas hablan en negativo. No, pero ¿por qué se tenía que morir? No, pero ¿por qué? Y usan el no. ¿Y ustedes creen que la muerte es malo? Lo que pasa es que nunca nos han enseñado el concepto de la muerte. La muerte es el equivalente a cuando uno se gradúa de bachiller. Cuando uno se gradúa de bachiller, ¿es malo? Hay felicidad, es bueno. Pasa uno a otro estado y empieza a trabajar. Cuando uno fallece, pasa a otro estado y va evolucionando. Entonces hay que mirarlo con ese sentido positivo. Hay personas que uno las ve muy egoístas, es que no, nada me sale, todo me sale mal. ¿No? ¿Qué le pasa a esa persona? No le va a salir nada, porque está encerrada en un no. El no nace aquí de las palabras. Las palabras se vuelven ideas, las ideas se vuelven sentimientos, y los sentimientos se vuelven acciones. Entonces, si yo soy negativo, ¿cómo serán las acciones? Negativas. Y si yo soy positivo, ¿cómo son los positivos? Primero, tiene una actitud abierta, o sea, el cuerpo es más abierto. Aquí, esta parte es más abierta, o sea, vengan todos a mí, penetren. Y yo hablo en positivo, te digo, me va a ir bien, hoy vamos a tener un día, empiezo agradeciendo el día, mire Señor, gracias por esto, me fue muy bien, y vamos a hacer un día sabroso. Voy a estar en Silveresco, voy a mirar un calvo hermoso y no sé qué, y voy a aprender. Esas son las palabras. ¿Cómo se vuelven las ideas positivas? ¿Cómo se vuelven los sentimientos positivos? ¿Y cómo se vuelven las acciones?
los resultados son positivos. Eso sucede aquí, nos tenemos que volver positivos, porque el retiro lo vuelve a uno negativo. Ya no tengo que hacer, ya no usen el no. Siempre habrá algo que hacer. Acuérdense, cuerpo, mente y alma. Las personas mayores, los jóvenes de avanzada, podemos meditar. Antes no nos enseñaban a meditar. Hoy todo es gratis. Uno vaya a YouTube, abre meditación guiada y puede meditar 15 minutos, 30 minutos. Puede hacer meditación por la mañana, al mediodía, meditación para dormir, todo lo que quiera. ¿Y qué está haciendo? Limpieza, mente y alma, que tiene que ver con la espiritualidad. Entonces, las personas que tienen ciertos credos, porque esto está para los diferentes credos, se conectan con una fuerza suprema o con un ser supremo o con un Dios, y por eso uno agradece, porque uno sí, yo sí creo que hay alguien que lo está uno protegiendo, pero tiene que tener ese modelo de vida aquí. Después de esa actividad, ya voy para allá, después de ese proceso activo que dura más o menos 15 años, viene un proceso más pasivo, pero está uno actuando, tiene relaciones, pero ya empieza uno a hacer, ya como que uno dice, le voy a bajar a las revoluciones. Entonces le empieza uno a bajar, si había hecho un cultivo de cítricos, de moras, empieza uno a bajarle, porque ya la rodilla y todo empieza a pesar más, entonces empieza uno a bajar. Entonces viene el retiro pasivo, y el retiro pasivo puede estar empezando entre los 75 o 80 años y va hasta los 85 o 90 hoy. Seguramente esto se va a alargar. Y en ese retiro pasivo, depende cómo haya sido el modelo anterior, voy a estar mejor. Pero ya tengo conciencia de decir, bueno, ya voy a gozarme la vida. Entonces me voy a ir de vacaciones, voy a ir a visitar a mi hijo que está en tal parte. Y seguro que usted le dicen, hijo, mándame el tiquete para ir a visitarlo, y se lo manda. Y si no, buscan y lo ahorran, y lo consiguen. Esa es una etapa de tranquilidad. Es una etapa donde uno ya sabe qué comer y qué no comer. Es una etapa donde se disfruta mucho hacer el desayuno. Se disfruta, o sea, uno ya empieza a cogerle todo ese sabor a que le voy a echar esto, le voy a echar esto, y ojalá que todos los días no hagan los mismos huevos fritos, sino hagan los distintos. Un día le echa tomillo, al otro día le echa tomate, al otro día le echa tomate con albahaca, y verán que son los mismos huevos fritos, pero son diferentes. Y eso es dinámica de vida. Y después entramos a la parte final, que es la economía del cuidado, que es cuando ya he pasado del retiro pasivo y ya tengo tantas limitaciones, bien sea por memoria, bien sea limitaciones físicas de valencia, que ya no me puedo valer por eso, entro en la economía del cuidado. Pero ojo, la economía del cuidado tiene que evolucionar conmigo. Yo no puedo ser un estorbo para las personas. Porque ¿qué le pasa a los jóvenes de hoy en día cuando tienen una persona mayor que no se cuida por sí sola? Es un rollo para ellos. Antes era más fácil. Antes los abuelos tenían 8 hijos. Algunos se metían como cuidador. Y hay muchos cuidadores familiares, pero no nos entrenaron tampoco para ser cuidadores. Pero o yo me pongo en mi caso, que tengo 2 hijos, si cuando tenga 80 y pico de años, pues él ya tendrá su hogar, sus hijos, y si yo no me puedo valer por yo no me le puedo recargar a él porque le daño la vida, se le enrolla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a mirar los modelos de vida que hay alrededor. Entonces, anteriormente uno decía, no, un hogar geriátrico es lo peor. A mí me tocó con mi papá. Cuando lo pusimos en un hogar geriátrico, no sobró el comentario de unos de los familiares que dijeron, ustedes abandonaron a su papá, lo van a dejar morir. Porque ese era
el pensamiento que había. Resulta que eso ha evolucionado. Y cuando uno mira y estudia esto, ve que hay hogares geriátricos, también hay unos malos, pero hoy cada vez es más normalizado, donde las personas mayores los tienen, los que necesitan cuidado, hay enfermeras, hay médicos especializados para eso, tienen gerontólogo que una vez al mes hace una visita y mira a cada uno de los pacientes. Si tienen urgencias, tienen conexión con los familiares porque hay una medicina prepagada o algo y los llevan directamente ellos. Imagínense un hijo trabajando y que uno tenga una urgencia, entonces el hijo tiene, estoy en una reunión papá, mientras se viene del centro hasta allí, entonces se demora 1 hora y ya uno está babeando. ¿Claro? Entonces esto ha evolucionado, entonces no nos debe dar temor a que en el modelo de vida del cuidado seamos capaces de ir a un sitio especializado. Voy a poner un ejemplo también que me pasó con un familiar. Ya le empezó el momento en que no podía, tenía incontinencia, pero él prefería quedarse así a decirnos a nosotros, que eran los familiares, que lo cambiáramos. ¿Y cuál era el problema? Mayor, porque tenía todo un problema de piel muy complicado y de infección. Pero cuando estuvo en el hogar geriátrico, las personas ya decían, niña, ayúdeme y me cambia el pañal, y perdió el tabú. Entonces todos esos elementos han cambiado y es lo que tenemos que empezar a visualizar, porque algún día llegaremos a la economía del cuidado, los que vamos a vivir mucho tiempo, pero no lleguemos allá sin prepararnos. Veamos que yo quiero un hogar geriátrico en Tierra Caliente, empiece algún día a buscar. Hoy hay hogares geriátricos desde 5 estrellas, por aquí hay uno que nos decía que vale 8 millones la mensualidad, eso es con todos los juguetes. Como hay hogares geriátricos que vale 500.000, 1 millón, 2 millones la mensualidad. Pero miren, frente a eso, la calidad del hogar geriátrico cada vez va subiendo, se está estratificando. Y un sueño que yo tengo para terminar esta parte de esta charla es: tenemos que hacer que hayan barrios y ciudades amigables con las personas mayores. Algún día le decía a mi señora, aquí en Bogotá hay unos barrios antiguos. Voy a poner el ejemplo que estuvimos mirando. En Niza Antigua tiene un montón de casas y tiene un montón de hogares geriátricos también. Normandía también tiene un montón de casas y hogares geriátricos. ¿Qué pasa? Y además hay espacios verdes, hay humedales. ¿Qué pasa si algún día, como cada vez nosotros vamos a hacer más y cada vez nosotros vamos a elegir presidente y cada vez vamos a elegir congresistas, nos damos a la tarea de decir, venga, cojan varios barrios de esos y vuélvanlos barrios de personas mayores, barrios de jóvenes de avanzada edad, y les hacen todo un concepto de desarrollo para que puedan salir, caminar en un parque, que tengan esto, que tengan aquello, etc. Allá es donde tenemos que llegar. En Colombia ya hay una zona que es la más antigua, la que tiene el mayor número de personas mayores en Colombia, que es el eje cafetero. Y ustedes ven que ya en el eje cafetero empiezan los alcaldes a trabajar para que sean ciudades amigables. ¿Qué quiere decir que sea una ciudad amigable? Que si uno tiene discapacidad o algo, todos los andenes tengan subidas, bajadas. Que el transporte empiece a ser gratis para las personas mayores. Que haya actividades propias para las personas mayores, que vamos a hacer una caminata. No, que no nos metan a uno con una caminata del joven que sale a toda carrera y uno aquí atrás con la lengua afuera. Eso es el modelo de vida de cuidado y de las personas mayores. Entonces, lo que les quiero invitar para cerrar esta charla es: ¿hay posibilidades? Sí, muchas. ¿Quiénes tenemos que cambiar eso? Nosotros. ¿Y cómo empezamos? Cuando cambiamos nuestro lenguaje, cuando cambiamos nuestra actitud de vida. Y por eso
la invitación que les hice al comienzo, se las hago aquí para cerrar. Seamos jóvenes de avanzada edad. Muchas gracias y disfruten la feria. Aquí hay una pregunta. La limpieza mental, ¿no ves noticieros? ¿No ves noticieros? Bueno, aquí hay una pregunta interesante. La limpieza mental incluye no ver noticieros. Entonces fíjate que ahí viene la actitud de la persona. Yo puedo ver los noticieros quitándole la contaminación y la violencia, pero si no lo puedo hacer porque me maltrata mucho, no los veo. Miren lo que pasa, hagan este ejercicio. Ustedes cogen y se van un mes de vacaciones y no vean noticieros, se metieron por allá al campo y llegan. ¿Qué ha pasado? No ha cambiado nada. Entonces, si no vieron noticiero ese mes, no pasó nada. Muchas gracias, los quiero mucho, jóvenes de avanzada edad.